En una cierta ocasión, una mujer le preguntó a John Wesley: suponiendo que usted supiera que habría de morir mañana a la noche a las 12, ¿cómo pasaría usted el tiempo que le queda? Pues señora, respondió Wesley, lo pasaría como lo he hecho hasta ahora. Predicaría esta noche en Gloucester, es una aldea de Inglaterra, y otra vez mañana a las 5 de la mañana. Después de eso, iría a Tewkesbury, predicaría por la tarde y por la noche. Me sentaría en la casa del amigo Martín, que espera hospedarme. Conversaría y oraría con la familia como de costumbre. Me retiraría a las 10 a mi cuarto. Me encomendaría a mi Padre Celestial. Me acostaría a descansar y me despertaría en la gloria. Cuando escuchaba esta historia, preparando este sermón, me preguntaba yo mismo, ¿qué respondería si la señora me preguntara a mí qué es lo que yo haría en los últimos momentos de mi vida, si es que se me diera la oportunidad de saberlo? Y eso mismo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿qué harían ustedes o a qué dedicarían su tiempo si supieran que mañana a la noche, a las 12 de la noche, ustedes dejan de existir? ¿O qué harían si tuvieran una semana? ¿Qué harían si tuvieran un mes? Y ustedes se les concede el saber que de acá a una semana van a morir. Como escucharon, John Wesley continuó haciendo lo que hasta ese momento él hacía. Predicaba la palabra, oraba con sus hermanos, invertía su vida para edificar y ser edificado por sus hermanos, y todo lo hacía con la certeza de que si moría, estaría con el Señor. Eso es lo que él hacía y es lo que nosotros debemos imitar. Haríamos lo mismo, dedicaríamos nuestro tiempo de la misma forma que él, y es por eso que he titulado esta exposición Una vida digna del Evangelio. Una vida digna del Evangelio. Hermanos, la semana pasada vimos que Pablo usó sus prisiones para predicar el Evangelio, para animar a sus hermanos que iban ahí a la casa donde él estaba preso, que tenía una casa alquilada, donde se le permitía hablar, se le permitía predicar. Entonces Pablo no usó sus prisiones para quejarse de su situación, sino para predicar el Evangelio, para animar a sus hermanos. Y leíamos cómo Pablo se gozaba por el progreso del Evangelio, porque él estando preso se enteraba de que afuera los hermanos estaban predicando a Cristo. Y obviamente Pablo tenía la esperanza de que sería liberado, pero en el caso de que eso no sucedía o no se sucediera, estaba seguro de que Cristo sería exaltado o puesto en alto en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte, dice Pablo. Y eso nos enseña que Pablo realmente estaba entregado a la causa de Cristo. Así como Wesley, si él tuviera que estar viviendo sus últimos momentos, él la invertía en predicar y edificar a sus hermanos. Él estaba constantemente hablando del Evangelio y la palabra de Dios que a él se le había encomendado. Es por eso que puedo decir que Pablo vivió una vida digna del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Una vida digna del Evangelio está dispuesto a vivir y a morir por Cristo. Y lo vamos a ver en los versículos 21 al 26. Una vida digna del Evangelio es cuando alguien está dispuesto a vivir y a morir por Cristo. Leamos versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, Pablo vivía para poner en alto el nombre de Cristo. Él predicaba a Cristo. Él animaba a sus hermanos llevándolos a Cristo. Él guiaba a todos los que estaban a su alrededor a la persona de Cristo. Entonces, todo el tiempo Pablo tenía Cristo en su boca. Y obviamente la palabra de Dios que nos guía a Cristo.
Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y esto Pablo no lo hizo como una frase para que después lo pongan en una remera o para que lo publiquen. Esta frase, para mí el vivir es Cristo, está llena de historia, está llena de la experiencia de Pablo con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque fue Cristo quien le dio a Pablo una nueva vida. Aquel día cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a apresar a los cristianos, fue Cristo quien se le encontró en el camino, fue Cristo quien le salió al encuentro y ese día el Señor Jesús le dio una nueva vida. Fue Cristo quien le dijo lo que él iba a padecer por causa del Evangelio. Fue Cristo quien lo apartó como apóstol para enviarlo a los gentiles. Y desde que Cristo lo apartó, no hubo un día de que Cristo no lo acompañara. Todo el tiempo Cristo estaba en el corazón, en la mente, y sabía que Pablo siempre estaba en la presencia de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10, voy a leer en la Biblia de las Américas, habla acerca de esta presencia de Cristo en la vida de Pablo. Dice, versículo 9 del capítulo 18, y por medio de una visión durante la noche, el Señor, ¿quién? El Señor Jesús dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, era Cristo quien animaba a Pablo a que no calle, que siga predicando, que siga adelante, porque él estaba con Pablo. Entonces, para mí el vivir es Cristo. Esta frase, en otras palabras, es como si Pablo dijera, mi vida le pertenece a Cristo. Mis fuerzas vienen de Cristo. Mi mente, mi corazón están con Cristo. Mi justicia, gozo y gloria es Cristo. La razón de mi existencia es Cristo. Toda esa historia, toda esa relación con Cristo están metidas en esa frase, para mí el vivir es Cristo. Y Pablo añade, y el morir es ganancia. ¿Eso qué quiere decir? Que si Pablo moría ahí en la cárcel y era sentenciado a muerte por ser fiel a su Señor y predicar fielmente la palabra de Dios, como le dije, hermanos, Pablo no estaba preso por haber hecho algo malo. Y Pablo no estaba en la cárcel solamente por predicar. Recuerden esto, había muchos que predicaban. Él está preso por predicar fielmente la palabra de Dios. Y entonces, si él moría siendo fiel a su Señor, él dice que eso es ganancia. ¿Por qué? Porque en el momento de morir se le abrió una puerta para estar con Cristo. Para Pablo, hermanos, Cristo era su recompensa, la recompensa de su alma. Por eso el morir era ganancia. Estaría en la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero leemos los siguientes versículos 22 al 24. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Acá debo hacer una pequeña aclaración. Cuando Pablo usa la frase en la carne, no se está refiriendo a la condición caída de los seres humanos o a los deseos de la carne, como en otras partes de la Biblia, en otras cartas, se habla acerca de los deseos de la carne. No se está refiriendo a eso. En esta parte, él se está refiriendo solamente a la vida física. Otra traducción dice de esta manera, si sigo vivo en este cuerpo, sigo vivo en este cuerpo. Entonces, esa frase en la carne es, si sigo vivo en la carne. Hecha esta aclaración, vemos que Pablo se encontraba en un gran dilema. Él dice, no sé entonces qué escoger. ¿Y por qué dice esto? Porque, hermanos, Pablo amaba a Cristo y quería estar con Él. Él deseaba estar con el Señor, ya libre de pecado, libre de padecimientos, pero también amaba a los filipenses.
y conocía sus necesidades espirituales, porque no había pasado mucho tiempo de que ellos habían dejado la idolatría, la inmoralidad, su amor, su patriotismo por Roma. No había pasado mucho tiempo. Y Epafrodito le había informado de la condición, de las circunstancias que estaban viviendo. Porque estos hermanos en Filipo estaban enfrentando peligros por ser seguidores de Cristo. Y por eso Pablo dice que ambas cosas estaban en el corazón de Pablo. Por eso le era difícil decidir por una de las dos. Porque vemos ahí, por un lado dice Pablo, deseaba partir y estar con Cristo. Esta frase, hermanos, en el original se usaba de esta manera: para levantar el campamento, desatar las cuerdas de las tiendas de campaña, sacar las estacas y ponerse en marcha. O también era usado para soltar amarras, recoger el ancla y hacerse a la vela. Entonces, cuando Pablo en el original está usando esto, ¿qué es lo que está queriendo decir? Deseo levantar campamento o recoger el ancla y hacer mi último viaje y gozar de la bendita comunión con Cristo mi Salvador. Y dice Pablo, lo cual es mucho mejor, es muchísimo mejor. Pero por otro lado, la causa de sus hermanos filipenses le hacía desear seguir en esta vida. ¿Con qué propósito? Para predicarles el evangelio y edificar sus vidas por medio de la palabra, lo cual dice es más necesario. Uno es muchísimo mejor y el otro es aún más necesario. Y notemos algo maravilloso en estas palabras. Pablo estaba dispuesto a renunciar momentáneamente a estar en la gloriosa presencia de su Señor a fin de permanecer un tiempo más para beneficiar a sus hermanos. Hermanos, la necesidad de la iglesia de Filipos logró que Pablo haga a un lado su anhelo, el anhelo de su propia alma. Él deseaba estar con Cristo. Pero la necesidad de los hermanos, el en saber cómo estaban los hermanos y lo que estaban padeciendo, dijeron, ok, esto va a tener que quedar en pausa. O sea, ya me quiero ir, pero necesito quedarme. Es necesario para ustedes que yo me quede. Versículos 25 y 26 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo sabía que su muerte o su liberación no dependía de él. Aunque él tenía anhelos, aunque él tenía esperanzas, sabía que todo eso dependía solamente del Señor. Pero obviamente en esa esperanza que él tenía, él esperaba que Dios le permitiera seguir viviendo en este mundo y que él fuera liberado. ¿Para qué? Para que pueda ver nuevamente a los filipenses. Pero escuchen ahora, dice Pablo que él iba a usar el tiempo que Dios le iba a permitir vivir. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer con el tiempo que si él era liberado de la cárcel? El tiempo que Dios le concediera, ¿para qué lo iba a usar? Dice Pablo, para trabajar para el provecho, para el progreso, quiere decir eso. Es la misma palabra que aparece, que él se gozaba por el progreso del evangelio. Bueno, el provecho es la misma palabra griega en este caso, para provecho, para el progreso de la fe de los hermanos, lo cual iba a producir gozo en ellos. Pablo verdaderamente tuvo una vida digna del evangelio porque aún estando preso, él estaba dispuesto a ayudar a los hermanos. Y si quedaba libre, no usaría su libertad para vivir para sí mismo, sino para predicar y servir a los hermanos. ¿Qué cosa, no? John Wesley imitaba esto.
John Wesley vivía para predicar el evangelio y animar a sus hermanos, estar con sus hermanos, y aún el poco tiempo que le quedaba lo iba a usar para lo mismo. Y Pablo está haciendo esa misma mención. Voy a trabajar para el bien de ustedes, para el provecho, para que progresen, para que crezcan, para que su fe esté firme. Hermanos, acuérdense que todo este relato, toda esta exposición siempre tiene que tener un propósito para nosotros. Porque esta carta no fue escrita para nosotros directamente, fue escrita para los filipenses, pero de alguna manera la palabra de Dios es viva y eficaz y es atemporal. O sea que esto también tiene que dejarnos una enseñanza. Eso quiere decir que al igual que Pablo, hermanos, ustedes tienen una vida nueva por Cristo. Ustedes, como decía Pablo al principio, ustedes también son santos, son hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. ¿Pero por qué? Por Cristo. Ustedes, hermanos, al igual que Pablo y los filipenses, fueron apartados y fueron enviados a anunciar el evangelio. ¿Y quién es el que los aparta? ¿Y quién es el que los manda? ¿Quién envía a predicar el evangelio? ¿El pastor? ¿No están seguros? No, fue Cristo. Cristo es el que nos envía, Cristo es el que nos aparta. O sea que ustedes y yo hoy en esta mañana podemos decir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque si mueren hoy en Cristo, ustedes van a volver a abrir sus ojos en la presencia de su Señor, y no por algo que ustedes hayan hecho bueno, no porque ustedes digan, bueno, pero yo estoy leyendo la Biblia, por eso yo estoy congregándome y por eso voy a ir al cielo. No, ustedes van a estar en la presencia de Dios y hoy mueren porque Cristo murió por ustedes. Cristo, por Cristo, no por ustedes, por Cristo. Ustedes, si mueren hoy, todo aquel que está en Cristo, dice el Señor, va a estar en la presencia de Él. Y quiero hacerles una pregunta. Como leímos, Pablo deseaba partir con el Señor. Hermano, hermana, ¿deseas estar en la presencia del Señor? Ya sin pecado, sin pruebas, sin dolores, sin aflicciones, libres de toda corrupción. ¿Es el anhelo de tu alma estar en la presencia de tu Señor? Otra vez, ¿no están tan convencidos o están muy dormidos? O el frío, pero acá hace calor, está tranquilo acá. Aunque no respondan, yo anhelo que mi anhelo y que su anhelo sea estar en la presencia de su Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque ese día va a llegar. Todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador y le siguen, van a llegar el día que van a estar en la presencia de Dios. Pero ¿alguno de ustedes sabe cuándo es ese día? No. Entonces, mientras llegue ese día, que el anhelo de nuestra alma se cumpla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque el Señor puede permitirte vivir muchos años más, pero ¿a qué vas a dedicar tu tiempo? Sabiendo que el tiempo que tenemos en este mundo es corto, es pasajero y es limitado. Como ustedes bien saben, ustedes no saben si mañana se van a levantar, no saben si van a vivir una semana, ninguno de nosotros sabe eso. Ahora, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo que Dios nos permite vivir? Y como aprendimos, hermanos, una vida digna del Evangelio es que mientras estén en este mundo, vivan con gozo, predicando el Evangelio, trabajando para ayudar a sus hermanos en sus necesidades espirituales. Hermanos, así como aprendimos, mientras estemos en este mundo viviendo en este cuerpo, hagamos a un lado nuestros propios intereses para beneficiar a nuestros hermanos. Vivir de esa manera no es otra cosa que intentar vivir como nuestro Señor. Fue Cristo quien entregó su vida
para beneficiarnos a nosotros. Hermanos, no solo Pablo, sino que todo cristiano puede de esa manera reflejar a Cristo. Hermanos, una vida digna del Evangelio puede hacer que otras personas vean lo que Cristo puede hacer en una persona que se entrega a Él. Una persona que puede decir, para mí el vivir es Cristo, y vive de una manera digna del Evangelio, hace que las demás personas puedan decir, wow, eso es lo que Cristo puede hacer en la vida de alguien que se entrega a Él. Hermanos y hermanas, creo que estos pasajes también nos tienen que llevar a una reflexión, lo cual espero que lo puedan hacer en la semana. Hermanos, por ahí ustedes están acostumbrados a ir de acá por allá, pero quiero rogarles de que en esta semana ustedes puedan reflexionar, puedan meditar de una manera humilde y sincera. Sean sinceros con ustedes mismos. Porque lo que vemos acá, esta entrega de Pablo para con sus hermanos, nos debe llevar a considerar algo. Hermanos, reflexionen en cuánto aman a sus hermanos, cuánto amamos a nuestros hermanos, cuánto valoramos a los que están al lado nuestro, cuánto cuidamos y nos interesamos por nuestros hermanos. ¿Cuánto? Ese anhelo que tenía Wesley, ese anhelo que tenía Pablo, para que mientras ellos estén viviendo acá, estén animando, estén acompañando, estén orando, estén aprendiendo de la palabra juntos, cuidaba a sus hermanos, se entregaba a sus hermanos. ¿Es la actitud que nosotros tenemos para con los que están ahí sentados con ustedes? Por eso debe haber una reflexión sincera, hermanos, sincera y humilde, y reconocer que si no es así, pedirle al Señor que nos dé ese corazón, el corazón que tenía Pablo, el corazón que tenía Wesley. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso está en nosotros. Debemos ejercitarlo para que un día podamos decir lo mismo que Pablo dijo a nuestros hermanos. Poder verles y decirles, quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. Yo quiero seguir viviendo para estar beneficiándoles a ustedes. Quiero estar con ustedes todavía. El Señor va a venir a buscarme, el Señor me va a llevar a su presencia. Pero mientras esté acá, hermanos, con ustedes, quiero usar mi vida para beneficiarlos. Quiero usar mi vida para seguir predicando el Evangelio. Quiero seguir usando mi vida para poder ayudarles a crecer en Cristo Jesús. Que lo podamos decir todos, hermanos. Y el segundo punto que vamos a ver es que una vida digna del Evangelio es una que aprende a combatir y a padecer junto a otros por el Evangelio. Una vida digna del Evangelio combate y padece junto a otros por el Evangelio, y eso lo vemos de los versículos 27 al 30. Leamos el 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, Pablo, como hemos visto, vivió de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Y saben qué? Por vivir de esa manera, él estaba padeciendo. Él padeció muchas cosas por tener una vida digna del Evangelio. Por eso la palabra dice que aquel que quiera vivir en Cristo, Jesús una manera piadosa, va a sufrir. Va a sufrir. Pablo padeció por vivir de una manera digna del Evangelio. Pablo estaba preso por vivir de esa manera. Hermanos, Pablo estaba preso, pero con la esperanza de ser liberado y de poder ver a sus hermanos. Pero como dijimos antes, eso no dependía de él, sino de Dios. Pero con eso en mente, con esa esperanza en mente, Pablo exhorta a los filipenses a que se comporten como verdaderos seguidores de Cristo. O sea, que pase lo que pase, ya sea que él vaya a verlos o no,
ellos debían vivir. Dice, yo quiero oír que ustedes están viviendo como personas que han sido transformadas y rescatadas por el Evangelio. Eso es vivir de una manera digna del Evangelio, que realmente refleje que han sido transformados por el Evangelio. Pablo dice que estas cosas que ellos estaban viviendo, lo cual se le había informado por Epafrodito, situaciones que los filipenses estaban viviendo, era por el Evangelio. Hermanos, los filipenses estaban siendo atacados, estaban sufriendo como cristianos. Y por eso Pablo les dice y les exhorta a permanecer firmes, a vivir de una manera digna, aunque eso los lleve a sufrir por Cristo. Pero también les anima a que se mantengan firmes. Esto es estar en pie, estar adheridos con un mismo propósito, combatiendo unidos o juntos por el Evangelio. Y noten cómo Pablo es redundante en esto. Nosotros podríamos decir acá, valga la redundancia, ¿no? Porque fíjense cómo Pablo dice, en un mismo espíritu, luchando unánimes o juntos, está redundando en lo mismo. Y más adelante Pablo va a volver a tocar estos términos de unidad. Pero en este contexto Pablo llama a la unidad con la intención de que esa unidad sea el unir fuerzas para luchar juntos como luchaban los gladiadores en ese tiempo, juntos contra un enemigo en común, un enemigo que atacaba la fe del Evangelio. En otras palabras, enemigos que se oponían o que resistían a las verdades que están en las Escrituras. Ellos tomaban las Escrituras a su manera, pero no eran fieles a las Escrituras y ellos se oponían al verdadero Evangelio. Hermanos, ustedes saben que el Evangelio es el mensaje de Dios. Son las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo. Y es proclamado al mundo, a un mundo lleno de pecadores. Y Pablo quiere oír que estos hermanos de Filipos estén juntos. Estén juntos, ¿quiénes? Todos los hermanos, incluyendo a los obispos y a los diáconos, o sea, los pastores y los diáconos, como empezó la carta. Obispos y pastores y diáconos, y junto a todos los hermanos, debían permanecer unidos, combatiendo juntos, con valor, con valentía, para preservar ese mensaje. Hermanos, el ataque hacia los cristianos nunca fue personal. No es que querían atacar a los cristianos porque no les caían bien. El ataque hacia los cristianos siempre fue por el Evangelio. Por el Evangelio. Había aquellos que se mantenían firmes y otros no. Había aquellos que peleaban o luchaban predicando el Evangelio fielmente y otros no. Y los que se oponían y los que cedían atacaban a los cristianos. Y por eso Pablo quiere que combatan juntos y con valentía. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, es señal, quiere decir eso, de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. En este contexto Pablo no nos dice quiénes eran los que se oponían o qué tipo de enseñanzas contrarias al Evangelio querían infiltrar en la iglesia. Pero más adelante nos va a dar un poco más de claridad y entonces como vamos a ir capítulo por capítulo, prefiero dejarlo ahí, pero en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que Pablo dice que ellos se oponen. Se oponen. No es lo mismo que aquellos que predicaban a Cristo por egoísmo, por contienda. No, estos se oponen. Eso quiere decir que Pablo no se gozaba por ellos, ni por el mensaje de ellos, mucho menos por la conducta de ellos. Y no se sabe tampoco si eran judíos o gentiles o capaz de los dos lados. Pero Pablo dice que eran oponentes. Eso quiere decir adversarios, enemigos del Evangelio, de los cuales no debían atemorizarse. ¿Por qué?
porque ellos tenían un fin y ese fin era la perdición, dice ahí. Eso quiere decir, hermanos, que oponerse al evangelio no es oponerse a las personas, sino es oponerse a Dios mismo. Pablo es un ejemplo de eso. Pablo en teoría perseguía a los cristianos, no, perseguía el mensaje de los cristianos. ¿Pero a quién estaba persiguiendo? A Cristo mismo. Oponerse al evangelio es oponerse a Dios mismo. Por tanto, esa oposición, dice Pablo, era señal. Era señal, una señal clara de su propia destrucción. ¿Se dan cuenta? Es como que están yendo en contra de Dios a su propia destrucción por oponerse al evangelio de Cristo. Pero para los filipenses que se mantenían firmes, unidos y fieles a la palabra de Dios, dice ahí que su fin sería la salvación. O sea que la valentía por combatir o para combatir, si ellos tenían valentía para combatir y mantenerse firmes, eso era señal también. Para unos era señal de perdición, para otros era señal de salvación. Y esto es de Dios, dice Pablo. O sea que tanto la salvación de los filipenses y el valor que tenían los filipenses para combatir el evangelio era como un don de Dios que los capacitaba para que se mantengan firmes y puedan perseverar en la verdad que habían escuchado del apóstol Pablo ante gran oposición. Versículos 29 y 30 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino que también padezcáis o que sufráis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Como les dije en la introducción a esta carta, acá nuevamente vemos la idea que está en toda la carta, que es la participación en el evangelio. Dice Pablo que a los filipenses no solo se les había concedido el creer en el evangelio y después luego, busquen prosperidad, busquen la libertad de conflictos. Se dan cuenta que ellos creyeron en el evangelio y no es que sus problemas se les resolvieron. Eso es un falso evangelio. Eso es un falso evangelio. Esas promesas de decir, crean en Cristo y sus problemas se van a resolver. Crean en Cristo que van a tener paz acá en la tierra. Crean en Cristo que todo les va a ir bien. Ese es un falso evangelio. Nosotros vemos acá que Pablo dice que no solamente se les concedió el hecho de creer en el evangelio, sino que también el padecer por el evangelio, el padecer por Cristo, sufrir por Cristo, por la causa de Cristo. Hermanos, ellos tenían que ver esto como un privilegio que el mismo Pablo estaba participando y los hermanos lo sabían. Esto le está diciendo, ustedes tienen que sufrir por el evangelio, y no se lo está diciendo desde la playa, no se lo está diciendo desde un crucero, se los está diciendo desde la cárcel. Ustedes, así como yo, son participantes del evangelio. Ustedes, así como yo, van a padecer por el evangelio y ustedes saben muy bien que yo estoy padeciendo por el evangelio. Entonces, Pablo era un ejemplo de estos padecimientos por el evangelio de Cristo. Como vemos, Pablo tenía una vida digna del evangelio. Y esa vida digna del evangelio combate y padece junto a otros por el evangelio de Cristo. ¿Qué nos enseña todo esto? Hermanos, si ustedes y yo hemos creído en este evangelio verdadero que transforma, que salva, que hace que nazcamos de nuevo, que nos pase de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Si creemos en este evangelio, o si hemos creído en este evangelio, eso quiere decir que nosotros debemos vivir en este mundo como es digno del evangelio. Eso significa que mientras estemos en este mundo que está en tinieblas, nosotros los cristianos tenemos que ser luz en este mundo. Como cristianos vivamos, hermanos, con integridad,
Si decimos que Cristo nos salvó por medio del Evangelio, entonces debemos vivir de acuerdo a lo que decimos y creemos. Y muchos de nosotros enseñamos también eso. Eso es tener una vida digna del Evangelio, coherente a nuestra profesión de fe. Nosotros predicamos a Cristo. Vengan a Cristo, arrepiéntanse y el Señor los va a transformar. Y nosotros debemos tener y mostrar esas vidas transformadas. Por otro lado, en el versículo 28 dice que también a nosotros, como aplicación, se nos ha concedido creer y padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Y dice que es necesario. Así como fue necesario que Cristo padeciera y muriera para hacer la voluntad o por hacer la voluntad de Dios y para salvarnos, nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos que estar dispuestos a padecer por su nombre y por hacer la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros tengamos que la palabra y tengamos que cumplirla, debemos padecer para cumplir la palabra de Dios. Y obviamente sabemos por la historia que Cristo pudo lograrlo solo. Él venció, Él fue a la cruz, Él obedeció y Él lo hizo solo. Pero nosotros no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos. Por eso el Señor no dejó a llaneros solitarios, sino dejó una iglesia. El Señor dejó para que estén entre hermanos. Por eso Pablo dice, combatan juntos. Entonces, si nosotros queremos perseverar en esto, necesitamos estar juntos. Porque en serio vamos a padecer. Porque escrito está que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Vamos a pasar tribulaciones. ¿Se imaginan, ¿se imaginan estar solos en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de que nadie les recuerde las promesas de Dios, que nadie les recuerde que Cristo está con ustedes, que nadie les recuerde y les diga, ya va a pasar, que no puedan ni siquiera cantar que los padecimientos de este mundo no son nada comparables con la gloria que ha de venir? Imagínense estar solos en medio de todo este mundo que viene en contra de ustedes. No lo podemos hacer solos. Es verdad que Cristo está con nosotros y Cristo nos va a fortalecer, pero Cristo nos puso a nuestros hermanos para que juntos podamos avanzar y crecer. No lo podemos hacer solos. Yo como pastor no puedo hacerlo solo, los diáconos no lo pueden hacer solos, pero todos juntos, tanto pastor como diácono y el resto de los hermanos podemos avanzar confiando en el Señor y seguir predicando el Evangelio fielmente. Hermanos, hay un solo Evangelio, pero hay quienes lo pervierten. Hay un solo Evangelio, hay un solo Cristo, hay un solo Espíritu, una fe y un solo Padre. Por tanto, en esa unidad que tenemos nosotros en el Espíritu, debemos combatir unánimes, con valor, por la fe del Evangelio. ¿Y qué significa eso? Debemos combatir por todas las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Debemos nosotros vivir, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y animar a nuestros hermanos para que vivan de acuerdo a las Escrituras. Cuando aconsejen algo, aconseje con la Escritura. Cuando animen a alguien, animen desde la Escritura. Así nosotros vamos a estar combatiendo con aquellos que se oponen a las Escrituras. Pero si nosotros mismos aconsejamos u opinamos sin las Escrituras, vamos a hacer lo mismo que el resto. Siempre tengan la palabra de Dios presente, porque es la palabra de Dios que cada uno de los creyentes necesita. Hermanos, para ustedes es un privilegio o un regalo que Dios les ha concedido el creer en Cristo. ¿Es un privilegio para ustedes el hecho de que puedan creer en Cristo? Y Pablo dice que junto al creer se nos ha concedido también el privilegio de sufrir por Él. Y eso no significa que cada uno de nosotros debemos hacernos masoquistas. Bueno, tengo que sufrir y busco un sufrimiento intencional. No, no quiere decir eso. Pero la realidad es que en este mundo, hermanos, vamos a sufrir porque los que se oponen a la verdad del Evangelio o a la sana doctrina van a ser instrumentos del enemigo de nuestras almas.
y van a causarnos sufrimientos de distintas maneras. La lucha no es contra el sangre ni carne, pero van a ser usados como lo estaban siendo, como ciertas personas estaban siendo usados para afligir a Pablo, para afligir a los filipenses. Y van a afligirnos de distintas formas. Pero hermano, hermana, cuando sufras por la causa de Cristo y por ser fiel al Evangelio, ese sufrimiento es una bendición. Ese sufrimiento es un privilegio que debemos aprender a disfrutar y a llevar y a gozarnos. Porque en Hechos 5, capítulo 5, versículo 40, voy a leer en Dios habla hoy. Escuchen lo que los apóstoles decían cuando ellos eran afligidos por predicar a Cristo. Hechos 5:40 dice, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús, después los soltaron. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que los apóstoles les caía mal el mensaje que ellos traían. Lo único que, van a quedar libres, lo único que les pedimos es que se callen la boca. Vivan tranquilos, vivan felices. Pedro, volvé a pescar, volvé ahí a pescar peces. Vivir tranquilo, volvé a tus cosas. Lo único que les pedimos es que no hablen más de Cristo. Y para darles lección los azotaron y les prohibieron eso. Versículo 41 dice, los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Cristo. Los que se oponen al Evangelio o los que distorsionan el Evangelio, los que cambian el Evangelio, puede que no se den cuenta, pero están luchando contra Dios mismo. Nosotros solamente somos mensajeros de Cristo. Hermanos, también debemos orar por ellos porque no saben lo que hacen. Están luchando, están cambiando la palabra de Dios y su evangelio. Todos estos que se oponen. Y amigo y amiga que en esta mañana todavía estás sin haber puesto tu confianza en Cristo, como escuchaste, en estos versículos hay quienes se oponen al evangelio y hay quienes son parte del evangelio. Eso quiere decir que tu final, que ese grupo que se opone, ¿cuál era su final? La destrucción. Y del otro grupo, la salvación. Entonces tu final o tu destino eterno depende de qué grupo, en qué grupo estés. ¿En qué grupo estás? Porque si no crees en Cristo, si te resistes a Cristo, si te opones a Cristo, si te opones al evangelio que te predica tu mamá, que te predica lo que predicamos acá, si te opones a ese evangelio, no tenés que adivinar dónde vas a ir. Tu destino es el infierno. Tu destino es la destrucción. Porque ese lugar es para aquellos que se oponen o pelean contra Dios. Oponerse al evangelio, resistir al evangelio es resistir a Dios. Es resistir a lo que Cristo ha hecho. Y Pablo mismo dijo, esto es señal de perdición. Y vas a terminar en el infierno. Por eso es que todavía mientras estés vivo tenés la posibilidad de escuchar este evangelio. Esta buena noticia, amigo, amiga, niño, grande, joven, quien seas, si no estás con Cristo hoy, estás perdido o estás perdida. Por eso debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de tus pecados, confía en Cristo, cree en Él. Y Cristo va a hacer que pases al otro grupo. Vas a pertenecer a Cristo, vas a ser de Cristo y Cristo va a salvarte y va a darte las fuerzas para que puedas perseverar hasta el final y seas realmente salvo. Si te arrepientes y crees, tu final será el cielo y una eternidad con Dios junto a tu Salvador. Ese es el lugar donde voy a ir. Ese es el lugar donde muchos de acá van a ir. Y no porque seamos mejores que ustedes, es porque creímos en Cristo. Cristo nos dio esa posibilidad como te está dando hoy esa posibilidad. Cree en Cristo. Cree en Cristo.
hoy. Y vas a ser salvo. Vas a estar en ese grupo que se les es garantizada la salvación. Hermanos, mientras estudiaba esto y veía cómo los ataques contra la iglesia de Filipos eran tan arduas, los ataques para con Pablo, me hacía pensar en esto. Yo me preguntaba, ¿qué será de nuestra iglesia de acá a 10 años? ¿Qué será de nuestra iglesia de acá a 50 años, cuando capaz algunos de nosotros ya no esté y solamente estos niños hayan crecido? ¿Qué será de nuestra iglesia? Capaz no tengamos la posibilidad de verlo, de qué va a ser de acá a 50 años, porque si es que no viene Cristo antes, ¿no? Pero si todavía estamos vivos, ¿qué será de nuestra iglesia? ¿Todavía será una iglesia que predica el verdadero evangelio? ¿Todavía será una iglesia que sostiene la sana doctrina? ¿Todavía seremos una iglesia bíblica que hace su esfuerzo en predicar bíblicamente y nos esforzamos en vivir bíblicamente? Porque perfectamente no lo vamos a hacer mientras estemos en esta vida y en este cuerpo. Pero seguirán habiendo personas que se esfuerzan en predicar, seguirán habiendo personas que con valor se aferren a las Escrituras, ¿o será una iglesia más que sucumbió? ¿O será una iglesia más que se desvió entre tantas? ¿Qué será de nuestra iglesia, hermanos? Y es por eso que debemos buscar hoy la unidad. Y esa unidad solamente puede conseguirse por medio de las Escrituras. Porque cada uno de nosotros puede tener distinta opinión de muchas cosas. Pero la unidad que Pablo habla, la unidad en el Espíritu, la única forma de lograrlo es que cada uno de nosotros pueda aferrarse a la palabra de Dios y poder dejar ese legado a estos niños, a estos jóvenes, porque seguramente ellos van a ser tentados como nosotros al desviarse de la Escritura. Pero si les dejamos el legado de que la unidad es posible por medio de la Escritura, ellos van a aprender a depender no de las personas, sino de la Escritura. Porque la Escritura, aunque nosotros no estemos, la Escritura va a seguir estando ese día. Van a pasar 50 años, van a pasar 100 años y la Escritura va a seguir ahí. Nosotros ya no vamos a estar. Por eso es que nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios, porque si queremos realmente, si amamos esta iglesia, si amamos a nuestros hermanos y queremos de alguna manera influenciar en estos niños que están creciendo, que ellos también se aferren a las Escrituras, defiendan la Escritura, es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Hoy. Por eso, hermanos, luchemos juntos. Todos nosotros vamos a enfrentar diferentes situaciones y situaciones difíciles y de todo tipo. Vamos a tener ataques, presión de los de afuera, ya sea en su casa, con sus familiares, vecinos, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad misma. Vamos a pasar tensiones internas entre hermanos. Y toda esa tensión de afuera y de adentro tiene solamente un propósito: debilitar su iglesia, debilitarnos de tal manera que hagamos a un lado la palabra de Dios y nuestras vidas ya no sean dignas del evangelio. Eso es lo que procuró el enemigo en toda la historia de la iglesia. Eso no debería ser extraño para nosotros. Los filipenses tuvieron que experimentar eso y nosotros vamos a experimentar y vamos a seguir experimentando todo eso. Ataques y tensión de adentro, pero si la Escritura está en nosotros y estamos juntos combatiendo por el evangelio, eso puede hacer que Dios prospere su obra en este lugar. Y es por eso, hermanos, que necesitamos una teología correcta del sufrimiento. Porque sinceramente, si yo les soy sincero, no sé ustedes, pero mi carne no quiere sufrir. No quiere sufrir. No quiere peligros. Pero no querer sufrir por el evangelio, no querer luchar por el evangelio es peligroso, porque nos puede llevar ¿a qué? A negociar el evangelio. Nos puede llevar a ceder ante la presión. Pero hoy aprendimos que sufrir
por la causa de Cristo y su evangelio es una señal de nuestra salvación. Entonces aprendamos o empecemos a tomarlo como un privilegio cada vez que nos encontramos en dificultades, simplemente por ser fieles a la palabra de Dios. Aprendamos, hermanos, la teología del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir por esa causa. Iglesia, para finalizar, quiero compartirles este versículo que está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Y lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Queridos hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, para que estén llenos de alegría el día en el que aparezca con su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre vosotros. Si son asesinados, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecen sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence. Más bien, agradezca a Dios por tener el privilegio de sufrir como cristiano. Hermanos, que con fidelidad avancemos juntos. Vivamos predicando el evangelio y edificándonos unos a otros. Mientras estemos vivos, hermanos, no negociemos el evangelio. Este mundo oprime, este mundo busca que nos desviemos de la palabra de Dios. Por tanto, unámonos, combatamos juntos, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo John Wesley. Mientras estemos vivos, mientras tengamos aliento, usemos nuestra vida para proclamar el evangelio y animarnos con su palabra unos a otros. Y todo eso va a redundar ¿en qué? En gloria y alabanza al nombre de nuestro Dios. Que el Señor obre en su iglesia, hermanos.